Bueno, muchísimas gracias, doctor Gerson. Un cordial saludo, señor viceministro, doctor Moscoso, doctor Gilberto, a todas las personas que nos acompañan, a los representantes del Gobierno Nacional, a cada uno de los alcaldes y alcaldesas. Agradezco mucho este espacio, doctor Gilberto. Para mí es un honor como alcalde, como médico de profesión, poder hacer este reconocimiento, hacer esta exaltación a esa titánica tarea, a esa magnífica tarea que desde el Ministerio de Salud se viene realizando y se viene haciendo para acompañar a los territorios, acompañar a los municipios, a las regiones en el manejo de la pandemia. Sin duda, la crisis socioeconómica y la crisis de salud que hemos atravesado es una crisis histórica y es, o fue mejor, una oportunidad única para poder disponer recursos en el fortalecimiento de infraestructura y atención en el tema de salud. El aumento en la capacidad instalada hospitalaria, el aumento en la capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo, el aumento de recursos para el fortalecimiento de las redes de prestación de servicios de salud, la maratónica tarea y el gran reto del proceso de vacunación que cada día es más sólido, contundente y exitoso, y el proceso en el que avanzamos hacia la inmunidad de rebaño, sin duda han sido grandes retos a los que ninguno de ustedes como actores directos en relación y trabajo articulado con los gobernadores y alcaldes han sido inferiores y merecen este y todos los reconocimientos por la dificultad que representa, por el compromiso con el que lo han asumido y por la mano que nos han tendido a los alcaldes y gobernadores para poder soportar esta difícil tarea. Es un honor para mí, entonces, poder hacer este reconocimiento. Yo creo que lo deberías leer. ¿Dónde está? Federación Colombiana de Municipios, en reconocimiento a doctor Gerson Vermont Galvis, director de Promoción y Prevención, Ministerio de Salud y Protección Social, por su labor al frente de la gerencia COVID del Ministerio de Salud y la eficiente ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Cartagena de Indias, Bolívar, julio 30 de 2021. Firma Giancarlo Yerometa Urbano, alcalde de Mosquera, Cundinamarca, presidente de la Federación Colombiana de Municipios. Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo. Federación Colombiana de Municipios, en reconocimiento al doctor Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, por su excelente liderazgo en la búsqueda de salvar vidas, labor al frente del manejo de la pandemia causada por el COVID-19 en el país y la creación del Plan Nacional de Vacunación. Cartagena de Indias, Bolívar, julio 30 de 2021. Giancarlo Yerometa Urbano, alcalde de Mosquera, Cundinamarca, presidente. Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo, Federación Colombiana de Municipios. Recibe el doctor Moscoso. Agradecemos al doctor Alejandro Fúneme González, alcalde de Tunja, Boyacá, por la entrega de los reconocimientos en nombre de la Federación Colombiana de Municipios. A continuación, invitamos al auditorio a escuchar al doctor Juan Carlos Castaño, alcalde de Mariquita, Tolima. Bueno, muy buenas tardes, viceministro, doctores, muy buenas tardes. Como alcalde de Mariquita y como estamos viviendo muchos de nuestros colegas a nivel nacional, pues tenemos una preocupación. Mi municipio es de sexta categoría, departamento del Tolima, y frente al Plan Nacional de Vacunación, pues hemos tenido unos inconvenientes porque el hospital, en caso particular, y muchos hospitales de sexta categoría están realizando los respectivos cargues de cuentas al FOME para efectos de la vacunación, de los cobros de la vacunación COVID, y en el caso del Tolima,
muchos de estos hospitales no hemos recibido ni un solo peso de la vacunación a pesar de haber cargado las cuentas. Y entre otras cosas porque el Plan Nacional de Vacunación, pues le reconocen unos costos a los hospitales, pero realmente quedan unos costos que no están incluidos allí, los costos administrativos. En el caso de Mariquita, por ejemplo, nosotros en promedio facturamos 20 millones de pesos de vacunación, llevamos más de 12.000 vacunas aplicadas, pero realmente los costos superan más de 20 millones. En promedio el costo mensual con los costos directos e indirectos son de 30 a 35 millones de pesos. Si a esto le sumamos que debido a la pandemia los hospitales vieron reducidos sus ingresos de cuenta de la facturación de EPS, porque muchos colombianos no quieren asistir a los centros de salud, nos ha tocado salir a los barrios, a las veredas, nos ha tocado vacunar niños puerta a puerta, tratando de cumplir las metas de PIP, pues las finanzas de los hospitales quizás hoy más que nunca se encuentran muy debilitadas y a eso se le suma también la mora que persiste en muchas EPS con respecto a esta red pública de hospitales, que es a la que le ha tocado sortear, sostener la pandemia, le ha tocado sostener todos estos picos que se han surgido. Este último pico, en el caso de Mariquita, tuvimos una sobreocupación del 150%, y la verdad que la red pública de hospitales está en un momento financieramente muy difícil. Es una inquietud que tenemos los alcaldes del país, queremos que de verdad agilicen los recursos del FOME, queremos de verdad que intervengan a través del gobierno nacional con las EPS para que los giros en el sistema de salud se vean, para que la Superintendencia Nacional de Salud tenga un papel mucho más directo, protagónico frente a ese sistema financiero que realmente estamos preocupados, señor ministro. En el caso de Mariquita tenemos un déficit a 31 de diciembre cercano a los 600 millones de pesos y como le digo, operar el Plan Nacional de Vacunación nos está generando un déficit acumulado mes a mes. De verdad que sí queremos, y gracias doctor Gilberto, que desde el gobierno nacional le volteen la mirada a esta grave problemática de los hospitales, que en el caso del país el 80% más de municipios somos de sexta categoría y tenemos una aguda preocupación en materia financiera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Castaño, alcalde de Mariquita, Tolima, por su intervención. A continuación, invitamos al viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, doctor Luis Alexander Moscoso, a dirigirse al auditorio del Consejo Ejecutivo 2021. Muchas gracias a todos, doctor Gilberto, señores alcaldes, alcaldesas, un saludo especial para todos, agradecerle mucho esta invitación en nombre del señor ministro, quien está fuera del país buscando vacunas, buscando vacunas, entonces muchas gracias. Les voy a hacer una pequeña revisión del estado en que estamos en la pandemia y algunas recomendaciones para todos ustedes en sus municipios. Ustedes saben, esta es una enfermedad que es producto del contacto, de la cercanía, del relacionamiento y lógicamente al ser esta la principal generadora vía de transmisión del virus, los eventos de tipo sociales generan estos aumentos de los casos y los vemos. Entonces tenemos el año pasado el primer pico que se dio producto de las vacaciones de junio, julio, pero también de las aperturas que se venían dando. Vemos dos piquitos intermedios pequeños, eso es Día de Amor y la Amistad, y eso es Partidos de Colombia. Los primeros partidos de Colombia del año pasado se ven reflejados por esas interacciones, y luego tenemos un efecto del mes de diciembre, un efecto largo que inició desde velitas y alcanzó hasta la segunda semana de enero. Luego, como estas interacciones que generaron estos efectos disminuyeron, la curva empezó a decaer. Pero se presentó en este año un hecho distinto, y es que se empezaron a circular linajes de mayor transmisión. El linaje inglés, el linaje brasilero, y eso nos afectó fuertemente en este proceso, y acompañado de eventos sociales. Aquí los alcaldes del Caribe, empezó en la costa Caribe antes que en el resto del país,
consecuencias de carnaval. Así no hubiera existido en físico, sí existió en las casas, y se ve ese repunte importante que se presentó en la costa Caribe, especialmente en Barranquilla y en Santa Marta y Ciénaga. Y luego vemos ese pico que se generó producto complementado con Semana Santa. Ven ustedes el efecto de Semana Santa, la primera semana de abril, un pico que se nos extendió hasta el 20 de abril, y luego veníamos con una curva de descenso, y nosotros esperábamos que esa curva de descenso se mantuviera y se sostuviera y lográramos pasar por efecto de la vacunación. Desafortunadamente y tristemente se generaron efectos sociales y aglomeraciones y mayor contacto que no estaba previsto. Y tenemos este gran pico que fue el pico de mayo y de junio. Un pico doloroso, un pico gigantesco, y a ese pico finalizando lo acompañamos de dos festividades que son muy importantes, el Día de la Madre y el Día del Padre, que lo vemos también reflejado en la gráfica. Esto mismo lo observamos en mortalidad, simplemente 3 a 4 semanas. Ustedes ven ese último pico, doloroso y triste, que nos costó más de 15.000 vidas que no debieron haberse perdido. 15.000 personas que pudieron haber optado o tener la opción de ser vacunados y no se vacunaron y fallecieron. Ese último pico es el pico, yo lo llamo de la insensatez de todos. La protesta es algo válido, pero hay momentos para hacerla y hay condiciones para hacerla. Y lo que vimos fue insensatez humana. Mire, cuando uno cuenta 15.000 vidas, 15.000 colombianos, es realmente doloroso. Pero venimos descendiendo, gracias a Dios, gracias al trabajo de ustedes, alcaldes, en ese proceso tan importante que es la vacunación, pero también en ese proceso tan importante que es la adopción de medidas, venimos disminuyendo, como lo vieron en las dos gráficas anteriores, y también venimos disminuyendo en el conteo de mortalidad total. Ven ustedes esa línea azul que ya empieza en una curva de descenso importante. Igualmente, si observamos las diferencias por edad, encontramos que en el mes de mayo y en el mes de junio tuvimos una disminución muy importante de la mortalidad en personas mayores de 80 años, la línea azul superior, que ustedes ven que se achica. ¿Eso fue producto de qué? De las vacunas que ustedes, alcaldes, colocaron en sus municipios. Esta vacunación de estos grupos de edad nos trajo una disminución de la mortalidad. El mes de junio, cuando empieza la curva, empezamos a ver que empiezan otra vez los mayores de 80 años a pesar. Y vamos y revisamos, y es que claro, nos faltan todavía personas de grupos de riesgo. Mayores de 50 años y personas con comorbilidades, nos faltan 3 millones de colombianos por vacunarse. 3 millones. Y esos 3 millones representan en estas curvas el 90% de los casos. Entonces, trabajo gigantesco. Tenemos que salir a buscar a las personas de riesgo que no se han vacunado en cada uno de sus municipios. Tenemos que trabajarlo porque no es justo que pierdan la vida teniendo la solución disponible. Las vacunas están y tenemos que utilizarlas. Curva de ingresos diarios a unidades de cuidado intensivo. Ven ustedes los picos igualmente reflejados y ven cómo viene disminuyendo en el último periodo. Esto se refleja en el comportamiento de las unidades de cuidado intensivo, que como lo decía señor alcalde, subimos de 5.300 camas a casi 13.200 en el momento más duro en el mes de junio. O sea, creo que fue un trabajo importante de apoyo de la nación, pero definitivamente un trabajo importante de los mandatarios locales y regionales. Hoy venimos en esa ocupación de unidades de cuidado intensivo disminuyendo, ya tenemos un 33% hoy de disponibilidad general en el país. No tenemos al día de hoy ningún departamento con menos del con ocupación superior al 85%, y estamos recuperando ya las actividades no COVID, que son los amarillos, que empiezan a aumentar porque ya empezaron los procesos programados. El comportamiento de disponibilidad de UCI general, unas regiones que se demoraron más en este proceso de caída, generalmente porque tenían bajas prevalencias, la ciudad de Popayán y algunas regiones. La positividad va bajando en forma muy importante, una noticia muy buena el día de hoy. Ya tenemos una semana, Gerson, con una positividad por debajo del 15%, lo cual es muy positivo porque significa que vamos en una curva de caída. Pero esa caída en casos, en mortalidad, en positividad
en ocupación no nos debe relajar. Es un error, creemos que no estamos en pandemia. Claro que sí. La gran mayoría de estos efectos son producto de la vacunación. Pero todavía tenemos bolsas de susceptibles en todos nuestros municipios. Todavía tenemos una circulación viral muy grande y ya encontramos el primer caso de la cepa delta, que es doblemente transmisora. Entonces es un riesgo. Voy a pasar, aquí está, tenemos la imagen de Colombia, casi todo el país afectado. Iniciamos primero con un proceso de mayor contagio en ciudades capitales. Pero si ustedes revisan en sus departamentos y en sus municipios, hoy los contagios se están dando ¿en dónde? En sus municipios. Claro, ustedes tienen una cantidad menor de personas infectadas y lógicamente con linajes más transmisores genera un riesgo mayor. Hoy parte de las ocupaciones de las unidades de cuidado intensivo son de personas de municipios distintos a capitales. Entonces un llamado de atención en todos sus municipios a reforzar todas las medidas de prevención, a reforzar todos los mensajes de riesgo, a vacunar a todas las personas y a que recordemos que estamos en pandemia, que seguimos en pandemia. El índice de resiliencia, que a muchos les parece muy interesante, que permite ya dar apertura a eventos privados y públicos, 50% pesa la vacunación, 30% la prevalencia que tienen, un 35% la capacidad que tienen en las regiones y el 9% la capacidad de hacer rastreo. Entre más índice de resiliencia tienen, significa que su municipio tiene menor riesgo de hacer nuevos picos. El índice de resiliencia permite dar apertura a estos eventos con aforo. Si tiene un índice de resiliencia menor a 0.5, puede abrir con el 25%. Si tiene un índice de resiliencia entre el 50 y el 75, puede abrir el 50% de aforo, y si tiene un índice de resiliencia mayor al 0.75, puede abrir al 75%. Estas son oportunidades importantes porque recuerde que no solamente hemos tenido la pandemia de casos y personas fallecidas, hemos tenido la otra pandemia, la pandemia de la pérdida del empleo, la pandemia del aumento de la pobreza, la pandemia de la salud mental, la pandemia de habernos quitado muchas actividades de nuestra vida regular. Entonces, si podemos hacer aperturas de forma segura y responsable, si vacunamos, si hacemos pruebas, si hacemos rastreo, si usamos el tapabocas, si tomamos medidas, podemos dar apertura. Y eso es lo que busca el índice de resiliencia, recuperar parte de esas actividades de forma segura y responsable. Voy a ir muy rápido. Las actividades que hicimos, básicamente, fortalecimiento de red de atención, fortalecimiento de todo el tema de diagnóstico, el tema de formación de los ciudadanos, que es un tema, yo creo que más importante, todo el tema relacionado con la vacunación. Voy a pasar muy rápidamente estas diapositivas, me voy a centrar en esta. ¿En qué invertimos y qué trabajamos? El aumento de unidades de cuidado intensivo, como ya lo habíamos comentado, la capacidad de pruebas. Hoy tenemos un número muy grande de laboratorios de salud pública, pero nos quedan todavía algunos por fortalecer. Todo el tema del fortalecimiento del talento humano, todo el tema de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y las capacidades. Hasta ahora, una inversión de más de 10 billones directa en salud. Recursos para garantizar el aseguramiento de los que perdieron el trabajo y el empleo, recursos para ampliar la oferta de servicios, 2,2 billones, fortalecimiento de la salud pública, pero también todo el plan nacional de vacunación. No me voy a detener en esto. Reflexiones y trabajos que tenemos que hacer. Lo primero, recordar que seguimos en pandemia. Debemos seguir teniendo las medidas de protección, que la disminución de los casos es positiva, pero eso puede cambiar. Si no vacunamos rápidamente y si no nos cuidamos, podemos tener un cuarto pico. El cuarto pico puede existir. Ya lo están viviendo países europeos, aún con porcentajes importantes de vacunación. Cuarto pico en Europa y en Israel, que se presenta en casos y no en fallecidos. ¿Por qué? Porque las personas están vacunadas. Nosotros, si seguimos con las medidas de protección, podemos mejorar. Creo que cada día entendemos un poquito más de este virus.
la adherencia a las medidas de seguridad, factor fundamental, el cambio de hábitos de relacionamiento, el fortalecimiento de las capacidades diagnósticas y de atención que debemos seguir trabajando, el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, un concepto que es muy importante, el concepto de riesgo, que creo que nos va a cambiar y generar el derrotero. Creo que el aprecio y la valoración del talento humano en salud es fundamental, el trabajo de todos. Esto no es de un sector o de un grupo de personas, este ha sido un trabajo de todo el país. Creo que esto nos ha permitido ratificar esa diferencia, diversidad de los territorios, y creo que ese trabajo que tenemos que hacer con énfasis en que cada uno somos distintos, todos no somos iguales y tenemos que ajustarnos a las condiciones de todos. La importancia del trabajo intersectorial, del trabajo del equipo, que siempre hay que avanzar. Alcalde de Mariquita, vamos a tener en cuenta sus observaciones. La red de servicios de salud se vio afectada. Le entregamos recursos el año pasado por $500 millones, pero sabemos la afectación que sufrió y estamos trabajando en ese sentido. Algo que aprendimos es que la salud pública no es del sector salud. La salud pública es una responsabilidad ¿de quién? De todos, de todos. Tenemos que convivir con este nuevo actor que se llaman las redes sociales. La educación y la formación, lo que llaman los determinantes, vimos que son los factores primordiales y que deben seguir pesando. La importancia de la información, la necesidad de continuar en ese trabajo de dignificación del talento humano, la tecnología como una herramienta de trabajo y que siempre el positivismo y la solidaridad es el mejor camino. Muchas gracias. Agradecemos al señor viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios por su intervención y le damos la palabra al doctor Gerson Bernburg Galaviz, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Promoción Social. Protección. Muchísimas gracias, doctor Gilberto Toro, mil gracias por ese reconocimiento. Es no para este equipo, no para esta persona, sino para todo el equipo del Ministerio de Salud, para todos los equipos PAI de cada uno de ustedes, las secretarías de salud, porque esto no somos nada sin precisamente los equipos de todos los territorios. Lo recibo en nombre de todos los equipos PAI del país, que son los que han efectivamente hecho esto una realidad. Alcalde, mil gracias por su participación, mil gracias por todo el ejercicio en nombre también de todos los alcaldes de la acción y la tarea que desarrollan efectivamente en los territorios. Ustedes son los dueños de la salud en el territorio. Ustedes son los responsables y los que efectivamente han permitido que todo esto obtengamos los resultados que hoy estamos viendo. Mil gracias en nombre de todos. Vamos a hablar rápidamente del Plan Nacional de Vacunación, de unas cifras, de unos porcentajes, pero vamos a enfocarnos en los mensajes pandémicos y pospandémicos. Vamos a empezar, señores alcaldes, con una visión de que tenemos que pasar una página, pero pensar lo que efectivamente viene hacia adelante. Y en eso quiero hacer ese énfasis para dejarles un mensaje a ustedes y a todos los que nos están observando de que hay que tener muchísimo cuidado con lo que está sucediendo posterior a la pandemia, lo que está y va a suceder posterior a la pandemia. El Plan Nacional de Vacunación ha hecho un esfuerzo y nos han enseñado una cantidad de cosas. Lo primero, a trabajar en equipo. Lo primero, saber que nos unimos como país. Entender que aquí nadie tenía ninguna diferenciación política, no podíamos hacer absolutamente nada, sino trabajar en grupo y en cabeza del señor presidente, como lo hizo, que fue el comandante de toda esta operación del manejo de la pandemia y del Plan Nacional de Vacunación, en cabeza del señor ministro, pero por supuesto todo un gobierno y todas las instituciones en función de lograr garantizar la atención, como lo dijo el señor viceministro, y en este momento lograr la vacunación de todos los colombianos de acuerdo a lo que hemos pensado en el Plan Nacional de Vacunación. Hemos adquirido en este momento
la proyección de llegar 80 millones de vacunas para todos los colombianos. La meta del Plan Nacional de Vacunación es llegar al 70% de la población, 35.700.000 colombianos. Pero ¿será que esa verdaderamente va a ser la meta de inmunidad de rebaño? No lo sabemos. Este virus nos ha enseñado a ser humildes, este virus nos ha enseñado que todos los días tenemos que estudiar la evidencia científica, qué está sucediendo en otros países, qué sucede en nuestro interior, qué sucede en sus territorios y analizar permanentemente cómo combatir este virus. En la meta de 35.700.000 colombianos puede que sea más. Puede que tengamos que ubicar hasta el último de los colombianos para garantizar efectivamente tener una inmunidad de rebaño. Así que proyectémonos en quienes faltan en nuestros territorios por vacunarse. Es la única forma de garantizar efectivamente disminuir la morbilidad, disminuir por supuesto la mortalidad y pensar en una reactivación económica segura. El gobierno nacional ha hecho compras por 72 millones de vacunas, se han hecho gestiones por 6 millones de vacunas también en cabeza del señor presidente y el ministro Fernando Ruiz. Hoy está precisamente en Washington haciendo más gestiones para mirar efectivamente la posibilidad de llegada de más vacunas, porque, insisto, aquí se puede volver, es nominal la búsqueda activa de todas las personas. Estas son las compras que ha hecho de forma directa el gobierno colombiano para 54 millones de vacunas, de las cuales nos han llegado 25 millones en este momento de contratos directos. Por COVAX tenemos 20 millones compradas, han llegado 3.275.000 y se han hecho gestiones por 6 millones de vacunas donadas por el gobierno americano. En este momento nos han llegado 35.814.000 vacunas al país que ya han sido distribuidas y están en los territorios. Esta tal vez es la operación logística más grande que ha hecho Colombia y efectivamente nos ha obligado a intervenir absolutamente a todos. Por eso nos tocó fortalecer todas las cadenas de frío en todo el territorio nacional para tener 37 centros de acopios, uno por departamento y por distrito, y garantizar la posibilidad de que se pudiera recepcionar bien la vacuna en los territorios. Hemos capacitado a más de 46.000 personas entre auxiliares de enfermería, enfermeras y de todo para fortalecer los equipos de vacunación. Hicimos 26 centros de acopio con ultracongeladores porque nos cambiaba la evidencia, la vacuna llegó a -70, la que está llegando ahorita Moderna es de -20, otra vacuna llegó a +2, a +8, es una operación que tiene que garantizar llegar hasta la última vereda garantizando cadena de frío, cajas térmicas, data logger, pilas, todo lo que la infraestructura que se requiere para garantizar la estabilidad de la vacuna es la operación que se ha hecho y que se está haciendo. Al día de hoy 4.821 puntos de vacunación en todo el territorio nacional habilitados, de los cuales hasta ahora solo están operando 4.120. Quiere decir que tenemos una reserva de puntos de vacunación si se acelera, como lo pretendemos, el Plan Nacional de Vacunación. Un mensaje acá, ahorita vamos a hablar, alcalde Juan Carlos, sobre los pagos. Efectivamente, este es uno de los cuellos de botella que hemos tenido, pero vamos a dar respuesta precisamente porque estas 4.120 IPS que están facturando, pues necesitan el flujo de recursos para garantizar y continuar con la operación. Si ustedes observan, efectivamente, 35.814.000 vacunas que nos han llegado, hemos aplicado al día de hoy, y vuelvo, insisto, a esos héroes, a esas heroínas que están en los territorios, que están hoy en lanchas, que están hoy en mulas, que están hoy caminando sobre el fango para poder llegar hasta el último corregimiento y para poder aplicar estos 26.515.327 dosis que hemos aplicado. Esto representa el 33% ya de la población colombiana, ya 1 de cada 3 colombianos se ha aplicado una vacuna. Yo creo que es un muy buen componente, pero hay algo mucho más importante y ahorita con la amenaza de la llegada de Delta, esa cifra de la derecha, 11.892.000 colombianos con esquema completo. Esta es la que hay que subir, por supuesto la de primeras dosis, lógico, si no se logra la segunda, pero el objetivo final es esta cifra de la derecha. Tenemos que llegar a 35 millones de colombianos como mínimo con esquemas completos. Y aquí es búsqueda activa, convencimiento, garantía efectivamente
de que las personas no solo se pongan la primera, sino que no pierdan su esquema completo con la segunda. Hoy, a esta hora, ya tenemos 12 millones de personas con esquemas completos y eso es un muy buen porcentaje ya para la población colombiana. Pero hay que mirar más en detalle. Las cifras gruesas son a veces bonitas, pero en el detalle empezamos a observar dónde es que tenemos las fortalezas, pero dónde es que tenemos también las debilidades. El Plan Nacional de Vacunación se enfocó en dos fases, si ustedes lo recuerdan. La fase 1 es la de la protección de la vida, la de la protección de la población de mayor riesgo, donde está toda la población mayor de 50 años. Y la fase 2, que es la que queremos para evitar el contagio, donde está el resto de la población para lograr la inmunidad de rebaño, pero es con una población menor de 50 años, donde el riesgo de morir, aunque existe, disminuye. Pero la población mayor de 50 años es la que tenemos que hacer una búsqueda activa. Y si ustedes observan estos relojes, en población mayor de 80 años, en primera dosis ya vamos en un 93%, lo que quiere decir que hemos encontrado a nuestros adultos mayores. Pero observen el relojito que está al lado de esa cifra tan bonita, 80% con 2 dosis, con esquema completo. Nos falta ubicar un 13% de nuestra población mayor de 80 años y las cosas no se hacen a medias, las cosas las hacemos bien y las tenemos que terminar de hacer bien. O sea que hay que buscar, señores alcaldes, ustedes son los jefes de las EPS en su territorio también, ustedes son los jefes de la salud, se sientan con sus EPS, se sientan con sus equipos y validan y verifican la búsqueda activa de cada uno de esta población. Aquí no existe inmunidad de rebaño. Alguien se podría decir, pero ya tengo inmunidad de rebaño sobre la población mayor de 80 años. No funciona así. Aquí es nominal. Aquí es la búsqueda de cada persona para garantizarle la vida. La inmunidad de rebaño será el último ejercicio que hagamos cuando vacunemos hasta el último niño para ver si logramos el 70, el 80 o el 90% de la población. Pero aquí es la búsqueda nominal. En población entre 70 y 79 años vamos muy bien en el 83%, podemos seguir subiendo, pero estamos en un 71.5% de segundas dosis. Y en población de 60 a 79 años, 76.5%, pero caemos a un 65% de esquemas completos. Pero miren el reloj de abajo, que es el que más nos empieza a preocupar. Todos nos preocupan, porque entre más edad, mayor riesgo de morir. El reloj del último habla de la población de 50 a 59 años. Y vamos en un 62.2% de primeras dosis y en un 47% de esquemas completos. Señores, como lo dijo el señor viceministro, en estos 4 relojitos tenemos 3 millones de personas. 3 millones de personas, o que las encontramos nosotros o que las encuentra Delta. Y si las encuentra Delta, se van a enfermar y se van a morir. Esto no ha parado. Las cifras que hoy vemos en caída, muy bien, pero ¿será que puede llegar un cuarto pico? Puede que llegue, pero depende de nosotros el cómo llegue. Puede que llegue más suavecito, puede que tengamos menor muerte, si logramos encontrar estas 3 millones de personas y garantizarles que efectivamente si les va a dar COVID, no se enfermen de forma grave y no se mueran. Esa es la tarea, señores alcaldes, que tenemos. Aquí los grupos que acabamos de aperturar, 30 años a 40 años y los que ya estamos en este momento de 25 a 29 años que hoy tenemos. Pero hay un ejercicio bien interesante en sus municipios, es que ustedes ya tienen fusión de etapas en 1075 municipios de Colombia. 1075, doctor Gilberto. Eso representa casi el 90% del territorio nacional con fusión de etapas. O sea, señores, ya pueden vacunar a todo el mundo en su territorio. Tenemos simplemente que hacerles llegar la vacuna, garantizar. Y estoy seguro que ustedes ya han cubierto la mayoría de sus cascos urbanos, pero les queda la tarea dura, les queda la ruralidad y la dispersidad. Y esa es más compleja, más lenta, pero sabemos que lo sabemos hacer porque lo hemos hecho históricamente con el PAI. Hemos tomado nuestras vacunas del programa ampliado de inmunizaciones y hemos llegado hasta la última vereda y hemos llegado hasta la última casa de nuestros municipios. Ese, señores alcaldes, es el ejercicio que tenemos que hacer. No obstante, aquí el mensaje, señores, buscar 3 millones de personas en Colombia que aún faltan por vacunarse mayor de 50 años.
Aquí la referencia de los 1.075 municipios, que son todos los municipios menores de 100.000 habitantes. Y adicional a eso, hemos hecho y estamos haciendo un cordón fronterizo en todo Colombia para proteger al país, y hemos hecho ya el cierre en el Amazonas. Ya hicimos el cierre en el Ecuador para hacer todo, y estamos planificando cómo tiene que ser el cierre con Venezuela, donde no tenemos datos, donde no tenemos estadísticas, donde no sabemos exactamente qué está pasando. Y allí nos tenemos que proteger también. Muy bien. Solo faltan 28 municipios por llegar. ¿Y cuál Las ciudades grandes, nos quedan en las ciudades grandes, verdaderamente. Ya solo estamos en las capitales. Y de las capitales ya saquemos Leticia, ya saquemos Mitú, ya saquemos que tienen función de etapas varias de las capitales. Esta gráfica un poquito enredada, es muy sencilla, pero es para dejar el mensaje central de mi charla de promoción y prevención. La primera curva que ustedes ven es las curvas que acaba de mostrar el viceministro sobre lo que ha sido la incidencia de enfermedad y muerte por producto del COVID. Este es algo que vamos a conocer. Tenemos 118.000 personas que tristemente han perdido la batalla contra el COVID en Colombia, y queremos que no sean más. Como lo dijo, 15.000 muertos, como lo dijo el señor viceministro, producto de la insensatez, producto de las marchas, producto de los paros, producto del relajamiento en las medidas de bioseguridad. 15.000 muertos que se hubieran podido evitar. La curva verde que ustedes ven en una segunda fase es el impacto de los casos graves no relacionados con COVID-19 y por la insuficiencia de recursos producto de la pandemia. Todas esas enfermedades, insuficiencias renales, hipertensión, diabetes, etcétera, que están ahí guardaditas, pero esas no se fueron, señores. Esas van a aparecer y van a ir apareciendo en el tiempo, y tenemos que verificar. Y hay una tercera fase, que es la repercusión de los tratamientos críticos ininterrumpidos en otras enfermedades, tratamientos de cáncer, tratamientos inclusive del mismo COVID, de las complicaciones de forma grave que tuvieron las personas que van a tener secuelas en el tiempo. Mire que vamos a arrastrar una carga de enfermedad a futuro que tenemos que revisarla muy bien en nuestros territorios. Pero la que va hacia arriba, esa que va superior, que llamamos la cuarta fase, es todo lo que estamos dejando de observar y de atender por temas de salud mental, por temas de obesidad, por temas de violencia intrafamiliar, por temas que están sucediendo en el territorio y que se pudieron profundizar por la pandemia y que van a salir tarde o temprano. ¿Será que tenemos aumento de suicidio? ¿Será que tenemos aumento en las enfermedades cardiovasculares? ¿Será que tenemos mayor infarto? ¿Será que tenemos muerte materna? Eso es lo que tenemos que revisar, señores, desde la salud pública en sus territorios. Y aprovechando la curva de aprendizaje, de esa unión de esfuerzos, de ejercicio, de trabajo en equipo que hicieron durante la pandemia, aprovechenla para hacerla con las otras actividades. Unan los esfuerzos de educación, unan los esfuerzos de cultura, unen los esfuerzos de sus secretarías del deporte. Todos tenemos que trabajar en función de la salud pública, no solo por la pandemia, sino por la que está debajo de las sábanas, como digo yo, esas enfermedades ocultas que nos van a empezar a salir. Aquí observan un 30% de incremento en las atenciones en salud mental, es el cálculo que podemos estar haciendo ahorita de afectaciones en nuestras comunidades. La muerte materna, ya tenemos un incremento de muerte materna, está en un 41% por el fenómeno migratorio. De las muertes adicionales que hemos tenido durante este año, el 41% es por el fenómeno migratorio. Por eso ayer dimos la instrucción, se vacunan todas las gestantes independiente de su condición migratoria. Donde haya una mamita, se vacuna. Embarazadita, colombiana, ecuatoriana, venezolana, si nos llega y está viviendo en nuestro territorio, se vacuna a la mamita porque tenemos que salvar esa vida, tenemos que protegerlas. El otro 41%, ya sea, solo el simple fenómeno migratorio ya es una condición de muerte materna, pero otro 41% le dio COVID a las mamitas y se han muerto de COVID. Entonces, ese es el mensaje para que busquemos a nuestras gestantes.
Aquí solo unos ejemplos de esas otras enfermedades que efectivamente están por debajo de la pandemia y que se nos pueden volver la próxima pandemia en nuestros territorios. Y esta es una que me está preocupando bastante, señores. Es la vacunación normal de nuestros niños del programa regular. En muchos de sus municipios, como lo dijo el alcalde Juan Carlos, los equipos son pequeños. Las instituciones no tuvieron la capacidad de ampliar los equipos y se nos está también retrasando el programa regular. Y lo que ustedes observan a la derecha es una proyección de que al día de hoy vamos en un 40% del programa regular a casi 30 de julio. Vamos un 7, 8 puntos porcentuales por debajo de lo que debería ser la meta. Y si seguimos como vamos, apenas vamos a llegar al 81% de la vacunación de nuestros niños. Señores, eso sí sería una tragedia, porque salimos de una para entrar en otra. Y el riesgo que puede haber en sarampión, el riesgo que puede haber en otras enfermedades que siguen estando ahí, está latente. Así que, señores, por favor, alcaldes, propósito, poner al día los esquemas de vacunación de sus poblaciones. Lo decía el viceministro, lo que sucede en salud pública y lo que sucede en carga de enfermedad en sus territorios, solo el 20%, que son los piecitos de ese muñequito, tienen que ver con temas de prestación de servicio. Pero el 30% tiene que ver con hábitos saludables. El 10% tiene que ver con condiciones físicas de los sitios donde vive, el medio ambiente, etc. Y el 40% es actividades que se dejan de hacer o que se podrían hacer de otros sectores de lo que puede suceder en sus territorios. Si un niño se sale de la escuela, si hay cualquier otro componente, son eventos adversos que al día de mañana van a terminar en enfermedad. Así que tienen todas las herramientas en sus territorios para trabajar de forma intersectorial el manejo de la pandemia. Y señores, un último mensaje, tienen recursos en sus cuentas de salud pública. En este momento, doctor Gilberto Toro, en Colombia, en los municipios, tienen 96.766 millones de pesos sin ejecutar al año 2020 de platas de salud pública. Todo ese recurso lo tenemos en las arcas, en los municipios. 96.000 millones de pesos para salud pública, que pueden utilizar inclusive en algunas actividades del Plan Nacional de Vacunación. Por supuesto, del PAI, por supuesto, del dengue, de la tuberculosis, de todas las enfermedades que están en sus territorios y tienen recursos para poder utilizarlos. Vamos a sacar una circular donde les decimos en detalle en qué se pueden gastar y cómo se pueden gastar. ¿Y la discriminación de los municipios también la tienen, ¿no? La tenemos, se la Nosotros les entregamos ayudamos a hacer efectivamente una para que sepan efectivamente dónde están esos recursos y en qué se los pueden gastar. Señores, unos mensajes muy sencillos y paso a responderle al alcalde Juan Carlos de Mariquita. Hemos puesto 26 millones de dosis, para hablar de números redondos. Vamos a tener ya rápidamente una aceleración en la aplicación. Tenemos vacunas en el territorio. Nosotros nos demoramos 1 o 2 días en hacer llegar a todos los departamentos y los departamentos se demoran 2 o 3 días, ojalá así sea, en hacerle llegar a sus municipios. Y ustedes tienen una operación de hacer llegar también a sus veredas, a sus IPS, la vacuna, y eso es una cadena, pero tenemos vacunas. Hoy hay más de 6 millones de vacunas regadas en neveras y las queremos en los brazos, no en las neveras. Que se acaben, no importa, que se acaben las vacunas, acábenlas porque lo que necesitamos es vacunas en los brazos y no en las neveras. El pago es increíble. Le hemos trabajado día y noche para resolver todas las trabas que tenemos en el pago. Pero la razón más grande que tenemos de los problemas del pago es que no cobran. No me lo van a creer.
Tenemos en este momento 49.000 millones de pesos dispuestos para pago. Primero que todo, el gobierno tiene el recurso, 100% el recurso para toda la aplicación de la vacuna, está garantizado. Tenemos en este momento, después del cargue en el Pay Web, dispuestos, cóbrenme, 49.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto han cobrado? 12.000 millones de pesos nada más. Y cada vez que le dicen a uno de una IPS, nos metemos al sistema y es increíble, la respuesta es, usted no ha cobrado. ¿Por qué dice que no le hemos pagado? Si ni siquiera no ha cobrado. Ayúdennos a resolver ese ejercicio. Los invito a que cada uno se sienten con su IPS. La mayoría de ustedes tienen una IPS pública que es la encargada de la vacunación. Va a ser más fácil el ejercicio. Y con mucho gusto, y estamos en disposición en una mesa técnica de ayuda, a que me llamen con mucho gusto, alcalde por alcalde, pueden llamar a mi equipo y les verifico para que ustedes se enteren cómo está la condición del pago de su IPS. Si le han cobrado, primero, si nos han cobrado, y si nos han cobrado y no les hemos pagado, bienvenido, hacemos la tarea y el ejercicio para pagarle. Aquí estaba verificando para la Mariquita, 27.500.000 pesos dispuestos para pago y no se han cobrado. Sí, está cargado. Cargado sí, cobrado. Cobrado. Que cobren. Es increíble, no cobran. Las IPS es un tema muy complejo. Y estamos en esa tarea, entidad por entidad, para preguntar cuál es el problema. Y cuando nos han cobrado, ponen el NIC que no es, el nombre que no es, la relación que no es, e inclusive que también ustedes con sus secretarías de salud deben resolverlo, IPS que no aparecen habilitadas. ¿Y quién es el responsable de la habilitación de una IPS? El ente territorial, la dirección territorial del departamento. Entonces hagamos un equipo entre las secretarías de salud municipal, las secretarías de salud departamentales y el Ministerio de Salud para resolver rápidamente el tema del recurso, porque es fundamental para el Plan Nacional de Vacunación. Vamos muy bien, pero sí tenemos ese lunar de los pagos y aquí todos tenemos la culpa en los pagos. Resolvámoslo rápidamente y pongámonos en esa tarea de que en 15 días, si sus secretarios de salud junto con los secretarios departamentales hacen el ejercicio, IPS por IPS tampoco son muchas. ¿Cuántas IPS hay en sus municipios? Una, máximo 2 vacunadoras. No es nada, es hacer el ejercicio y venir y resolver las dificultades que puedan tener cada una, porque el recurso lo tenemos, el recurso está para pagárselas, para pagar inmediatamente. Señores, sigamos cuidándonos. El viceministro fue muy claro. Hay dos medidas todavía para protegernos del COVID, la farmacológica y la no farmacológica. Estamos acá gracias al índice de resiliencia. Doctor Gilberto Toro nos llamó a decirme, ¿será que pueden caber 50 alcaldes más en el evento? Ponga 100 más si quiere, 200 más, porque depende de nosotros. Si nos cuidamos, si todos tenemos el tapabocas, si tenemos el distanciamiento que corresponde, si nos lavamos las manos, son las medidas no farmacológicas y podremos continuar la vida y la productividad. Y la segunda, la vacunación. Y aún después de la vacunación nos toca seguir cuidándonos, nos toca seguir con el tapaboca. No queremos echar para atrás como le está tocando a Israel, a Estados Unidos, nuevamente diciendo usen el tapabocas. ¿Por qué? Porque después de la vacuna, aún con la vacuna, la posibilidad de contagio sigue. Lo que protege la vacuna es de enfermarse de forma grave o de morir, pero puede uno contagiarse. Así que tenemos que seguir utilizando medidas no farmacológicas como el uso del tapabocas obligatorio. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin decirle pues al ministro, al viceministro y al exalcalde Gerson, vea, doctor Moscoso, lo bueno que es llevar un exalcalde a un cargo tan importante, porque fue absolutamente, todos ustedes fueron absolutamente comprensivos y entendieron la importancia de darle la prioridad a los alcaldes y alcaldesas del país para que se vacunaran. Eso fue una decisión muy rápida que nosotros agradecemos realmente con todo el corazón. Sin embargo, alcanzaron a morirse, perdimos 7 alcaldes, pero bueno, yo creo que lo importante es que aquí están
los miembros de la Junta Directiva, en representación de los demás alcaldes que siguen desde sus municipios trabajando por ayudarle al gobierno del presidente Duque a que superemos completamente esta situación. Por eso el reconocimiento no es gratuito y porque creo que interpretamos el querer de todos los colombianos. Yo creo que no, excepto pues un grupo mezquino del que hablaban anteriormente, todos los colombianos sí hemos visto la preocupación tan grande del gobierno del presidente Duque con todo su equipo, con ustedes, buscando que esta situación se controle lo más rápidamente posible y que esos efectos nefastos de la pandemia pues vayan disminuyendo. Entonces, de verdad, muchas gracias, salúdenos al ministro y aquí sus colegas siempre estarán agradecidos por toda la atención que nos brindaron. Y las primeras damas o los gestores, también fue rapidísima la autorización y eso nos dio mucha tranquilidad para que los alcaldes y sus compañeros o compañeras pudieran seguir trabajando por la comunidad.